Vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la justificación. Hemos venido hablando todos estos domingos temas doctrinales. Queremos comenzar el año y terminar el año sabiendo dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Amén. Dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Tenga la bondad y se sientan, hermanos. Justificados pues por la fe, amén, tenemos paz para con Dios, por medio, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Es importante entender qué es la justificación y poder disfrutar la justificación. Estos días estuvimos hablando sobre la unicidad. Fue nuestro primer tema, fue la unicidad, ¿no? El segundo, ¿cuál fue? El nombre. El tercero, el bautismo. Y hoy vamos a hablar sobre la justificación. Y estaba pensando precisamente estos días, orándole al Señor y tomando nota sobre la justificación. Y hay varios versículos, varios libros de la Biblia. Y el apóstol Pablo nos habla mucho en Romanos, pero también en el libro de Hechos, el capítulo 13. Encontramos en el verso 38 y el verso 39 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y qué bueno es saber, hermanos, que Dios puede justificar al hombre. Y cuando se trata o hablamos de justificación, estamos hablando de perdón. De un perdón que solamente lo puede hacer una autoridad suprema. En este caso es Dios. Un perdón que es del alma. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, el verso 23, que usted y yo lo conocemos, dice: por cuanto todos pecaron, ¿cierto? Y teníamos que leerlo así: y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición del pecado, de lo que nosotros habíamos hecho, el resultado de la herencia. Pero me fascina del verso siguiente, dice: siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miren que dice: siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente para nosotros. Pero recuerde que la salvación tuvo un precio. Porque a veces no entendemos eso. Cuando alguien nos regala algo y nos llega con un obsequio, a esa persona le costó. A ti no te costó, porque te lo están regalando. Pero el que lo compró sabe el precio de lo que le costó ese artículo. Y cuando hablamos de la salvación, tenemos que entender que la salvación tuvo un precio y no cualquier precio.
un precio demasiado grande que nadie podía comprar. Pero el que podía hacerlo, aleluya, nuestro Señor Jesucristo lo hizo para perdonarnos. Y me fascina lo que dice Pablo allá en Romanos 5, porque dice: justificados pues por la fe, tenemos paz. Miren lo que hace la justificación: dar paz. Cuando alguien termina de pagar una sentencia porque lo han capturado, porque se han entregado, estuvo en prisión, qué sé yo, y cuando termina y sale a la calle, ¿cómo se siente? Tranquilo, porque pagó. Y si hablamos de las deudas, compramos una casa, compramos un coche, compramos algo a cotas y decimos: uy, ¿cuándo terminaré? A 5, a 10 años, y empiezas a pagar y todos los meses, uy, ¿verdad? La cota, tengo que sacar tanto. Pero cuando se está acercando la última, uno dice: oh, qué satisfacción. Yo no sé si a usted le ha pasado. Recuerdo que yo saqué una motico, estaba yo muchacho, tenía como 16 años, la saqué para pagarla en 3 años, y eso para mí era una eternidad. Pero no me olvido el día que fui a pagar la última cuota. Estaba contento, dije: oye, por fin terminé de pagar la moto. Y me entregaron el documento, fui, cambié la tarjeta y la puse a nombre mío, aunque decía, allí decía Giovanni Murcia, pero abajo decía que era propiedad del banco. Y entonces fui, la despinoré, pagué los impuestos y después me entregaron una credencial que ya decía que era mía, porque había pagado. Y ya estaba tranquilo, ya llegaba el próximo mes y no tenía que decir: tengo que sacar 20 o 30 mil para abonar. No, ya había pagado. Y saben que la justificación, eso es lo que ha hecho en el hombre. Y los que hemos recibido ese favor de Dios, que es por la fe, la gente no lo entiende. Y por eso dice: y esta gente, ¿por qué es tan extraña? ¿Y por qué cantan así? ¿Y por qué viven sonrientes? Es más, se muere alguien y lloran, pero a los días los vemos tranquilos y su vida, su manera de ser. Lo que pasa es que la justificación nos trajo la paz, nos trajo el gozo de la salvación. Y cuando un ser humano tiene paz, ¿sabe qué tiene? Tranquilidad. Porque no hay nada mejor que estar en paz, estar tranquilos. Y el hombre, mientras que no tiene a Dios, tiene una culpa. Y usted ve que hay personas que dicen: no, yo embriagándome voy a ahogar esta pena, pero tienen 20, 30 años, toda una vida, y nunca han podido ahogar la pena. No, yo consumiendo estas pastillas me olvido de la realidad y desaparece la depresión y desaparece el problema. O si tomo esta droga, se me olvida. Pero sí, vuela por unos minutos, unas horas, y vuelve a la realidad y tiene que volver a hacerlo. Pero cuando el hombre se encuentra con el que lo puede justificar, cuando el hombre se encuentra con Jesucristo, con la palabra, con el evangelio, por eso Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque es que lo que tiene al hombre alejado de Dios es la culpa. Pero la buena noticia que muchos no saben es que Él ya pagó. Él ya pagó. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que usted cree que debe algo y usted hasta separa el dinero porque, uy, ¿verdad? Le debo a las hermanas allá en la cocina la comida, o le debo al hermano esto, o ¿verdad que debo tal cosa? Y usted tiene el dinero y quizás usted necesitándolo y esto y aquello, y cuando usted va a pagar le dicen: no, pero es que usted ya me pagó hace días. No sé si le ha pasado. A mí me ha pasado, muy poco, pero me ha pasado. Y cuando uno escucha eso, así sea 2, 3, 5, 10 euros, para uno es una alegría. Oye, yo no me acordaba, yo no sabía que ya me había pagado. Y el hombre no ha entendido o no ha podido saber que Cristo hace más de 2000 años pagó por la deuda en la cruz del Calvario. Y por eso Pablo lo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, amén. Entonces quiero volver al capítulo 3. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Ahora sí vamos a hablar cuánto costó. Porque aunque suena y lo decimos, la salvación es gratis, sí, porque usted y yo no tenemos cómo pagarla. Hubo una redención, hubo un rescate. Hubo que pagar el precio para que pudiésemos nosotros hoy en día gozar de la libertad. ¿No te das cuenta que la grande gente que tiene tanto dinero y entran en un juicio, les dan la oportunidad de pagar una fianza para salir de prisión? No significa que ya están libres, pero ellos agarran y les ponen la fianza de 100,000, 500,000, 1,000,000, qué sé yo, y ellos lo dan solo por el hecho de no estar ¿dónde? En prisión. Pero le dicen no puede salir del país, le quitan el pasaporte, le dan su casa, no, solo en su casa. O sea, aunque reciben una liberación o una libertad porque dan un precio, no significa que son libres. Están siendo investigados, están siendo cuestionados, y es más, en dado caso, si son culpables, así hayan pagado lo que hayan pagado, tienen que ir a prisión. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Eso es sinónimo de que había ya una sentencia establecida para el hombre. Eso significa que ya el juicio estaba hecho y la culpa estaba lista, y estábamos, como dicen en Norteamérica, en el pabellón de la muerte o en el corredor de la muerte. En Estados Unidos hay un corredor de la muerte y es una sala donde hay una cantidad de habitaciones, y todos los que están en la celda son personas que están sentenciadas a morir. Y los están matando lentamente, porque psicológicamente saben que un día les va a llegar la inyección letal o la silla eléctrica o como los vayan a matar, pero están ahí sentenciados. Aunque están vivos, hay una sentencia, y saben que un día, una mañana, le van a tocar a la celda y le van a decir, fulanito, hoy es el día, ya no te libras. Pues así estaba el hombre espiritualmente. Porque la Biblia lo declara, lo declara de esa manera. La paga del pecado es muerte. Y pareciera que ahí ya estábamos listos, destituidos, destruidos. No había opción alguna. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios que el escritor continúa el versículo y dice, mas el regalo de Dios, o la dádiva, como dice ahí la Reina Valera, es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Por qué Dios quiso y cómo lo hizo? Por eso en el capítulo 3 habla de la redención. Porque la redención es el rescate. La redención es redimir, rescatar. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, verso 5. El apóstol Pablo, que es el que profundiza en esto, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. Mire que en la antigüedad no todo el mundo podía redimir, porque es un término de rescate que estaba en la tradición de la ley establecido por Dios. El que podía redimir tenía que ser un pariente cercano. El que podía redimir tenía que tener el dinero para pagar el daño que había hecho su familiar. Tenía que pagar un precio. No era yo vengo a dar la cara, no. Tenía que decir, yo voy a responder por él, yo voy a dar lo que tenga que dar para que lo dejen libres, para que no sea esclavo, para que no tenga que morir, qué sé yo. Pero tenía que ser un familiar cercano. Y por eso el Señor se despojó a sí mismo y participó de carne y sangre igual que usted y yo.
Alguien podría decir, pero Dios, ¿por qué no hizo las cosas más sencillas y dio una orden para que las cosas cambiaran y el hombre cambiara? No, Él mismo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él mismo se humaniza. Lo hablábamos cuando estábamos enseñando del nombre. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le recibió. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre, ¿qué? Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios. Nos hizo los parientes más cercanos, hermanos. Miren que no nos puso como sobrinos, ni como nietos, ni como primos, ni como tíos, sino que nos adoptó como hijos. Y eso es lo glorioso. Al ser hijos, somos los parientes más cercanos, y entonces Él dice, la única manera para rescatarlos es yo pagar el precio por ellos. Amén. Y no un precio cualquiera, hermanos y amigos. Pagó el precio más alto que se podía pagar por alguien que no valía nada. Porque realmente el ser humano ante la sociedad no vale nada. Si tú en un país como Norteamérica matas un águila calva, que es una ave que está en vía de extinción, te ponen una multa impresionante y te meten más de 20 años de prisión. Pero si tú le quitas la vida a otro ser humano, 3 años. Y es más, puede llegar a un acuerdo con el familiar, te pago, te indemnizo y arreglemos esto por las buenas. Y listo, se acabó el problema. Dese cuenta lo que vale el ser humano para el mismo ser humano. ¿Quién compra algo que no sirve? Lo hemos hablado. Te ofrecen un coche roto y tú dices, no, tíralo, eso no sirve, regálalo, y es un problema si me lo regalas. Si vas al supermercado, no vas a comprar la carne deteriorada, ni la comida mala, o que está vencida, así le pongan oferta a mitad de precio, y dicen, no, yo no estoy comprando cosas malas, yo quiero comprar lo mejor. Pero cuando miramos lo que era el hombre, la Biblia dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos destituidos de la gloria de Dios, había una condenación. ¿Quién quería invertir en nosotros? ¿Quién quería comprar algo que no sirviera? Pero eso lo hizo Dios. Porque realmente Dios sí sabe el valor que tenemos los seres humanos. Él sí quiso invertir, y dése cuenta que la inversión no fue oro, no fue piedras preciosas. Por eso los que predican que el evangelio, la salvación es por obras y por dádivas, se están engañando, porque ese no fue el precio que Dios pagó en la cruz del Calvario. No es que si tú das tanto te salvas, si tú eres bueno con los pobres te salvas, si tú haces esto. No, eso es mentira, eso no lo dice el evangelio. Él se entregó a sí mismo. Amén. Él derramó su sangre porque había que rescatar, y Él se presenta como el mediador. Hay solo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo, hombre. Y se presenta no solo como el que justifica, sino como el que redime. Pero dése cuenta que no solo se justifica, sino que redime, sino que también es la propiciación. Gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 25 de Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿qué? En su paciencia los pecados pasados. Miren las
tres posiciones, porque para hablar de justificación hay que hablar de gracia, hay que hablar de redención, hay que hablar de propiciación. Pero Dios lo envuelve todo, no se complica. Y lo he dicho muchas veces, el evangelio no es complicado, el plan de salvación no es complicada, vivir la vida cristiana no es complicada. Somos nosotros los que complicamos el evangelio. Somos nosotros los que complicamos la vida cristiana. Pero el Señor no se puso a dar tantas vueltas. ¿Sabe por qué? Porque la ley sí le había complicado al hombre, pero no fue la ley, fueron los mismos hombres que complicaron la ley. Dios le había dado unos mandamientos, pero ellos dijeron, tan pobres son estos mandamientos, que ellos quisieron armarse algo más grande, una andamiaje más grande, y ellos no eran capaces tan siquiera con la ley. Pero entonces aparece la gracia, aparece la misericordia de Dios, aparece la justificación, porque como éramos culpables no había manera de presentárnosle a Dios, porque nuestra culpa nos tenía destituidos de la gloria de Dios, nuestra manera de ser nos tenía alejados. El que comete un delito, siempre que va a haber una sirena, cree que lo está persiguiendo a él. Siempre que ve un carro de policía, se esconde la guardia, la policía, porque sabe que hay una culpa y siempre buscará evasivas. Si a un delincuente lo roban y le dicen, ve, pone la denuncia, y dice, no, yo por allá no me puedo aparecer. Mira, habla con la... No, yo no puedo llamar. ¿Sabe por qué? Porque es culpable. Y lo que le tiene miedo es presentársele allá, porque sabe que él va a ser el primero que van a capturar. Por eso es tan difícil para el hombre entender que Dios pagó el precio. Sí, hay una culpa, hay una manera de vivir. De pronto el hombre está perdido por su manera de vivir y su actuar. Pero la buena noticia es que esta mañana Dios te está recordando y está diciendo, tranquilo, yo pagué por ti. Es necesario que estemos a cuenta, es necesario que comparezcas delante de mí, no para condenación, sino para justificación. Un día estaba pagando una batería que compramos allí en Venezuela para la iglesia, y yo hacía el giro mensual, lo ingresaba al banco, y me llamaron de la tienda musical. Era una tienda musical cristiana que distribuía instrumentos a la iglesia. Pastor Giovanni, tiene tantos meses sin ingresar el dinero, ¿qué pasa? ¿Qué falta de seriedad? Le digo, un momentico. El dinero, no, aquí no aparece. Tranquila, no se preocupe, deme un fax. Y me fui rápido, busqué allá al tesorero, deme los vouchers, deme por favor el recibo de cada ingreso. Y sí me lo dio. Me fui y los mandé por fax, y le llegó el recibo allá. Y ay, pastor, disculpe, lo que pasa es que aquí se había borrado. El enemigo muchas veces te juzgará, te señalará, te cuestionará y traerá a memoria el tiempo pasado. Pero tú recuérdale que Dios ha pasado por alto ese tiempo de ignorancia, porque hoy ha sido justificado por su misericordia y su benevolencia. Aunque Él sabe, se hace el ignorante y quiere tratar de removerte la vida. Y quiere tratar de hacer que pierdas la estabilidad y no creer, porque es que esto es por fe. Aquí yo no te voy a perdonar pecados. Así tú vengas y me cuentes tu vida, yo lo único que puedo hacer por ti es orar. Pero te presento al campeón del Gólgota, al que perdonó, al que perdona y seguirá perdonando, a Jesucristo. Él sí tiene el poder para perdonarte. ¿Por qué? Porque Él es justicia. Él dijo, yo me pongo por ellos. ¿Cuánto hay que pagar? Uno lleva al pequeño a la tienda o al súper o allá a la heladería. Uno lleva al pequeño o a los hijos allá al restaurante y uno dice, pidan. Y ellos piden porque uno le dice, pidan lo que quieran. Cuando a uno le dice, pidan lo que quieran, problema. Porque ellos van a pedir lo mejor y lo que les gusta. Pero ellos están basados en ¿qué? En que el papá o el que me invitó
invitó va a responder. ¿Cierto? Y cuando comen hay una voz con autoridad que dice: tráigame la cuenta. Entonces el mesero o la persona que está allí viene con la cuenta y se refiere al que pidió la cuenta y la pone allí. De pronto los que están ahí no tienen dinero, pero hay uno que tiene el dinero, hizo la invitación y responde. Por eso quiero presentarles a aquel que llama al hombre y dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar, porque Él tiene el poder. Gloria a Dios. Sí, amén. Y la autoridad. Amén, amén. Si ustedes se dan cuenta, estos días estaba viendo y ha causado un poco de revuelo, que en el Perú le dieron un indulto a Fujimori, ¿cierto, hermano Carlos? Hermano Carlos es de Perú. Ese día no me invitas a comer ceviche. Y ha habido una alarma. Hay quienes están contentos, pero hay quienes están descontentos. Pero ¿quién puede dar ese indulto? El presidente. Porque es la autoridad. Hay una autoridad que puede hasta obviar leyes. Nuestra nación, o aquí en España, hay una monarquía. Y el rey está sobre todo porque es el que gobierna, el que manda. Y puede dar cierto tipo de indulto y tiene cierta investidura y autoridad que, aunque la ley diga esto, ellos por su altura pueden sobreponerse y decir: no, esto se puede cambiar. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque no había razón ni manera alguna que el hombre pudiera ser perdonado. En la antigüedad, bueyes, en la antigüedad, machos cabríos traían al sacerdote para ver remisión, pero el hombre, aunque tapaba, seguía siendo el mismo pecador. Pero el día que Cristo aparece en la escena, se presenta como el sumo sacerdote, pero también se presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se presenta como el mediador, porque el sacerdote mediaba, el hombre traía, el sacerdote mediaba, llevaba la sangre y alcanzaba perdón al pueblo. Pero aquí no, aquí Él es el sacerdote, pero es el sacrificio, aleluya, y es el que justifica. No hay que esperar. El sacerdote entraba y esperaba al pueblo: ¿será que habrá perdón de pecados este año? ¿Será que el sacerdote alcanzará misericordia? Y todos tenían que esperar a ver qué pasaba, si había alegría en el sacerdote, si había danza en el sacerdote, o si se moría el sacerdote allá adentro porque estaba en pecado. Pero no tenían que esperar nada de eso. El día que Cristo murió en el Calvario, el velo se rasgó, y lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible, nos llevó a su presencia y nos perdonó. Y ahora podemos decir que tenemos paz. Tenemos paz. La gente no lo entiende. Por eso el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La gente no entiende el gozo que nosotros tenemos. La gente no entiende por qué vivimos así, por qué cantamos así, por qué somos así. Y dice: oye, ¿pero qué? Les lavaron el cerebro mínimo, nos están estafando mínimo. Esto, no nos están estafando ni nos lavaron el cerebro, nos lavaron el alma, nos lavaron esa culpa que había en nuestra vida, que nos tenía sentenciados a la muerte. Gloria a su nombre. Tito capítulo 2. Verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quiénes? A unos cuantos hombres. A todos los hombres. Dios quiere salvar a todos. Dios no hace excepción de personas. Dios no está haciendo, lo leíamos cuando hicimos las oraciones por las misiones.
Dios quiere que todos los hombres, en el cielo hay espacio suficiente para todos. Es que hermano, yo soy tan malo, yo he pecado, yo esto. No te preocupes, la sangre de Cristo te limpia. Porque si decimos que es que hay un pecado que el Señor no pueda redimir allá en la cruz del Calvario, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo es vano. Pero es que Él tiene el poder. Y como lo decía, aunque las circunstancias y todo apunte a nuestra muerte y a nuestra destitución y a nuestra pérdida, Él se presenta y dice, pero la dádiva de Dios. El verso 23 de 6 de Romanos. Pero la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Vida eterna. Qué importante entender que la justificación y la redención y la propiciación nos trae un regalo de Dios. Y es la vida eterna. Amén. Amado hermano, amado amigo, no hay otra manera de tener perdón de Dios. No hay otra manera de encontrar la salvación. No hay otra manera de conocer, porque es que la gracia de Dios, Tito 2:11, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero para poder vivir sobria, justa y piadosamente, necesitamos entrar en la gracia de Dios. Necesitamos encontrarnos con Él, estar al día, poder decir, Señor, necesito el paz y salvo de que tú pagaste en la cruz del Calvario mis pecados. Hay un edificio muy famoso en nuestros países, y en Colombia lo hay, se llama el Agustín Codazzi. Y en estos edificios Agustín Codazzi siempre dan un certificado de paz y salvo, de las propiedades, de los impuestos. ¿Sí o no? Una Belisa tiene varias propiedades, por lo que veo. Y usted, hermano, cuando está haciendo una diligencia, siempre dice, traiga el paz y salvo. Tráigame el recibo de que pagó el impuesto predial. Tráigame el recibo de tal cosa. Y siempre es un recibo, un papelito que parece que es tan insignificante que realmente cuánto vale un papel, un sello. Realmente viéndolo de esa manera no vale nada. Pero tener el sello significa que no debes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, es invocado en la vida del hombre, puede ser el hombre más malo, más perverso, o puede ser el hombre más tranquilo, pero cuando se invoca ese nombre, hermano, cuando se cree por fe, esa persona empieza a ser otra persona. Y uno va y hace esas filas en ese edificio. Y cuando uno tiene ese papelito, uno lo cuida más que un billete de mucha alta denominación. Y uno dobla y mete. Y cuando uno está ya metiendo papeles, presénteme el paz y salvo, uno saca ese papel y lo pone en la mesa. Entonces el que está al otro lado del escritorio viene y dice, sí, estás a paz y salvo. Porque solo ese papelito puede hacerte echar para atrás cualquier diligencia. Amén, amén. Por eso necesitamos ser justificados. Gloria a Dios. Por eso necesitamos tener paz. Gloria a Dios. Cuando el enemigo venga a cuestionarte, cuando las cosas vengan, porque a veces por ahí como que nos sacan el archivo del olvido y traen a memoria y viene todo eso, pero ¿sabe qué, hermano? Cargue su paz y salvo siempre en su corazón, que cuando el enemigo te señale, que cuando el enemigo te voltee a mirar, tú solamente le sonrías y dile, acuérdate quién soy yo y quién eres tú. Soy uno que fui redimido, comprado a precio de sangre en la
nombre, gloria. A su nombre, gloria. Verso 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, aleluya, y Salvador Jesucristo. Verso 14, quien se dio, oiga, esto es maravilloso, no mandó a otro. Eso no es como cuando usted le dice al hijo, vaya usted, responda por mí, vaya usted, dé la cara, diga que no tengo, diga que no estoy, diga que no puedo pagar. No, él se presentó y fue al Gólgota él mismo, aleluya. Lo que pasa es que el enemigo no sabía quién era él y dijo, a este lo voy a matar peor que los demás, a los otros los he matado porque él tenía el imperio de la muerte. Pero se le olvidó a Satanás que el mismo Jesús había dicho, muerte, yo seré tu muerte. Y cuando él llega al Gólgota, él cree que era un mortal más, pero él no sabía que él no estaba en el Gólgota para ser destruido, sino para destruir al que tenía el imperio de la muerte, al que nos dominaba, al que todos nosotros no le debíamos por causa del pecado. Pero cuando él declara esas palabras, consumado es, está diciendo, la deuda ha sido pagada y los hombres ahora son justificados. A su nombre, gloria. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, para rescatarnos. ¿Se te ha caído alguna vez un billete de alta denominación en algo sucio, en la basura o en el inodoro? ¿O tu anillo se te ha caído? Si es un papel no le importa, bajas el agua. Pero cuando se te cae algo de valor, pierdes el pudor, pierdes el asco, porque es que vale, ya no piensas en lo que se hace ahí, sino en lo que se ha caído ahí. Se te olvidan los malos pensamientos. Si es algo que no vale, uy, qué suciedad, bótenlo, tírenlo, ya cayó allá, no lo saquen. ¿Usted ha visto mendigos sacar comida de la basura? Sí, porque ellos no le prestan tanto atención a lo que hay alrededor, sino lo que para ellos es importante, un pan, una mortadela, algo de comer. Ellos no miran lo decompuesto, sino lo que se puede recuperar allí. El hombre estaba destituido, destruido, descompuesto, acabado, aleluya, y nadie quería meter la mano allí, pero él se levantó de su gloria, siendo igual a Dios, no estimó ser Dios, sino que se despojó de su gloria y vino y habitó entre nosotros y no le importó. No le importó allá donde tú estabas. No sé yo dónde tú estabas, pero si estabas en la cantina, a él no le importó entrar a la cantina. Si estabas en los antros de prostitución, a él no le importó eso. Si estabas en la droga, en el alcohol, en el robo, en la mentira, en la hechicería, en la idolatría, a él no le importó. Él dijo, yo soy Jesús y vengo a rescatarte, vengo a comprarte, vengo a cambiar tu vida. Vengo a cambiarte. Por eso es que queremos, por eso es que somos felices. Por eso es que ahora no hacemos lo mismo que antes hacíamos. Y es extraño, oye, pero ¿por qué ya no eres igual? Tenemos paz. El ser justificados nos pone livianitos. Livianitos, porque hay una carga que se llama pecado, que sabe cómo tiene al hombre así, en amargura, en decepción, buscando una ventana para lanzarse, buscando un puente para tirarse, buscando un arma para ponérsela en la sien y quitarse la vida, un veneno. El pecado es una carga que la gente dice, tengo que acabar con esto, tengo que matarme. Eso es lo que hace el pecado. Pero cuando el diablo vino a robar, matar, destruir, Cristo se apareció para dar vida. Y vida en abundancia. Por
Por eso, queridos amigos y amados hermanos, esto de la gracia, de la justificación, de la redención y de la propiciación es nuestro estandarte tan sólido, y es donde el enemigo quiere que nos bajemos, que nos salgamos de la doctrina, del fundamento de apóstoles y profetas, porque todo esto es Cristo. Y eso es lo que el enemigo no le gusta. Usted es Cristo, usted es Dios, usted es Evangelio, usted es el nombre, usted es esto, aquello. Es que si me estás escuchando, enemigo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera. Por eso queremos perseverar. Juan capítulo 1 verso 17. Dale una alabanza al Señor esta mañana. Qué bueno nuestro Dios, qué glorioso nuestro Dios. Verso 17, capítulo 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, oiga, vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La ley nos tenía absueltos allá, metidos allá, de derechos, de oportunidades. La ley no entraba a jugar para nosotros. Por el contrario, la ley nos tenía un muro de separación. Pero la verdad, pero la gracia y la verdad la trajo Cristo en un paquete que se llama Evangelio, y lo está regalando. ¿A quién no le gusta lo que he regalado, hermanos? Eso es estrategia del comercio, eso es cuento que la mitad, 2 por 1, eso es cuento. Eso es ya porque el producto está a punto de caducir, o tienen mucho y tienen que salir, o que ya ganaron con lo otro, entonces hay que rematar. Pero cuando hablamos de la verdad y de la gracia, desde el primer día que fue presentada en la cruz del Calvario hasta hoy, ha sido gratuita. Sí, amén. Ha sido gratuita. No te dejes engañar, no te dejes cobrar por favores de Dios, que Dios no te está cobrando por favores. Él pagó el precio. Solamente tienes que ir, aleluya, tienes que ir a recibir tu paz y salvo. Hermano, ¿y dónde? ¿A dónde puedo reclamarlo? ¿A dónde puedo ir? Gálatas 3:27. Hermano, ¿y dónde puedo yo reclamar ese paz y salvo? Tranquilo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ese paz y salvo solo te lo puede dar Cristo. Yo no te lo puedo dar. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que esto no es por citas de internet. Qué cosa tan horrible. Hoy en día todo es internet. Necesitas ir al baño y ya dentro de poco te van a decir: pide una cita por internet. Todo, que para esto internet, para aquello internet, todo, pide tu cita online, todo. Pero Dios no. Amén. Dios no se embrolla diciéndote: toca dentro de 3 meses. Es que hay muchos en fila, y entonces toca dentro de 3 meses para poderte atender a ver si te perdono. No. Es que el recibo ya está hecho a nombre de todos. Solamente hay que ir a reclamarlo. Eso es lo que no sabe el hombre. Si el hombre supiera, por eso le dijo el Señor a la mujer: mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, si tú supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te pide de beber, ¿sabes qué? Tú pedirías de esa agua. ¿Y quién eres? El pozo es hondo, no tienes cómo. Vienes a pedirme agua, ahora tú me ofreces una agua de vida. Si la gente entendiera qué es el Evangelio. Porque a veces solamente se ve lo exterior del Evangelio. Oh,
esa manera de ser, esa manera, esto, no, el evangelio no es eso, amigos y hermanos, el evangelio no es ropa, el evangelio no es esta Biblia devocional de estudio, el evangelio no son estas 4 paredes, aquí nos reunimos, el evangelio no es estos instrumentos, el evangelio no es una apariencia, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Ese es el evangelio, el propósito de Dios de salvar al hombre. Es el único interés de Dios. No está interesado en nada más de ti. Está interesado es en tu alma, en tu corazón. Hermanos músicos, colóquese en pie. Están interesados, Dios está interesado en cambiarte la vida. Amén. ¿No quieres un cambio de vida? Gloria a Dios. Hay una propaganda que dice, los que saben la propaganda dice, si me tocara. ¿Sí sabe cuál es, no? ¿Ah? La primitiva, hoy se la saben bien. Y todos saben así. Si me tocara. Y ese rostro es como de casa, coche, vacaciones, felicidad. Pero quiero decirte que esta mañana, si te dejas tocar por Dios, no si te tocara, o sea que te la ganaras, no, si tú te dejas tocar por Dios. Si esta mañana tú dijeras, Señor, a ver si lo que dice ese predicadorcito es verdad. Mira, acá hay muchos de los que en otro tiempo éramos gente sin esperanza alguna. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero ahora somos hijos de Dios. Gracias. Yo quisiera invitar a alguien que quiera venir al altar, que quiera cambiar. No porque yo te vaya a cambiar, yo no te puedo cambiar. Aleluya. Pero que quieras que Dios. Oh, santo eres, Señor. Quiero invitarle que venga al altar y se atreva a probar. Aleluya. Probar ese cambio. Santo, Paz. santo, santo. Una verdadera paz. Alabanza. Solo Dios. Gloria a Dios. Solo Dios. Esto no es de meditación trascendental. Esto no es de. No. Si conocieres el don de Dios. Si conocieres el don de Dios. Aleluya. ¿Será que hay alguien más? Aquí está Gabriel. Aquí está nuestra hermana Giselle.
Vamos a orar esta mañana. Que Dios nos bendiga cada día más y más. Que no nos olvidemos de la gracia. Que no nos apartemos de la justificación. Que no nos desliguemos de Cristo. Levanta tus manos, amada iglesia, y démosle gracias a Él, soberano Dios, Padre celestial. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias en esta mañana.